Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la tercera semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 116 y el responsorio es: «Que aclamen al Señor todos los pueblos». Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura
por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y en este día, en esta primera lectura, se nos narra un evento que ha tenido gran impacto y ha dejado una huella muy profunda en el desarrollo del cristianismo. Y el evento que se describe es la conversión de San Pablo. Esta conversión y la vida de San Pablo, como también sus escritos, dejan una huella profunda en cómo el cristianismo se desarrolla. Y hay algunos comentaristas que comentan que el cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día en gran parte es el testimonio de Pablo y también sus escritos, puesto que son sus escritos los que aún hoy en día siguen informando y siguen guiando el cristianismo en cómo se entiende a Jesucristo y cómo se predica a Jesucristo. Pablo, sabemos por lo que nos cuenta él mismo en sus cartas y por lo que nos describe Lucas en los Hechos de los Apóstoles, él era un fariseo muy bien formado. Se nos dicen que estuvo bajo la enseñanza o la influencia de Hillel, de la tradición de Hillel, y que él estaba dedicado y comprometido con un celo que se nos describe aquí en los Hechos de los Apóstoles, un celo tremendo por defender la fe del pueblo de Israel, a tal punto que él fue testigo del martirio de Esteban, el primer mártir de la comunidad cristiana, que Pablo estuvo presente como uno de tantos cuando Esteban proclamó a Jesucristo en frente del pueblo de Jerusalén, y ahí también fue testigo de cómo Esteban pues muere siguiendo el ejemplo de Jesucristo mismo, no condenando, no maldiciendo, sino perdonando al estilo de Jesucristo mismo, ¿no? Uno debe de imaginar que si esa experiencia de ver a Esteban morir de esa manera quizás sembró en Pablo alguna semilla, por lo menos de dudas de sí mismo, de dudas de su celo y pasión por defender la fe judía, porque después de ese evento de la muerte de Esteban, según como nos narra Lucas en los Hechos de los Apóstoles, pues vendrá ya después de un corto tiempo este evento, la conversión de Pablo, que le da un cambio profundo a su vida misma, de ser un hombre que persigue a la iglesia
para después ser perseguido él mismo por la fe en Cristo y por el Evangelio de Cristo. Dice la primera lectura de hoy: en aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Algunos puntos, detalles interesantes de estos primeros versos, de esta primera lectura, es de que Pablo pide a los sumos sacerdotes en Jerusalén, que son parte del Sanedrín, cartas de autorización. Y aquí nos damos cuenta el poder y autoridad que tenía el Sanedrín aún fuera de Jerusalén. Donde quiera que existieran comunidades judías, ahí tenía poder y autoridad lo que el Sanedrín en Jerusalén decidían. Está algo similar que a todo aquello que se decida, por ejemplo, en Roma, pues tiene influencia e impacta a todas las comunidades católicas donde quiera que estén en el mundo. Es algo similar, no es igual, pero es algo similar para poder entender hasta dónde llegaba la autoridad del Sanedrín en Jerusalén. El siguiente detalle es el nombre que se les daba o quizás utilizaban para sí mismos los cristianos antes de ser llamados cristianos. Era gente o seguidores del camino, gente que estaban en el camino. Un nombre muy interesante. Jesús se autoidentifica él mismo particularmente en el Evangelio de Juan como el camino. Yo soy el camino. Quizás de ahí venga esta autoidentificación de los seguidores de él, ¿no? También es un nombre muy interesante, ¿no? De que si somos discípulos de Jesucristo, si somos miembros de este rey de este reinado que Dios ha inaugurado en él, que el seguirlo a él, pues, en cierta manera es estar en el camino, y esa connotación del camino es algo dinámico, no es algo pasivo, como estar sentado, ¿no? Y también estar en el camino significa de que viajamos, y cuando uno viaja tiene que viajar ligeramente para poder llevar a cabo ese viaje, ¿no? Lo cual nos recuerda, ¿no?, cómo hemos de vivir, de que nuestra patria no es necesariamente donde nos encontramos hoy en día, que estamos en el camino y que por tanto es transitorio y que por tanto hemos de caminar, hemos de viajar ligeramente, ¿no? Pues son buenas indicaciones para cómo hemos de vivir y de que hemos de vivir aspirando hacia nuestra verdadera patria del reino. Y con esto no simplemente me refiero a la vida después de la muerte, sino a vivir, estar plenamente identificado con la visión del reino que Jesús nos modela en sí mismo, ¿no? Y que para eso este sentido de estar en el camino, pues también nos invita a un crecimiento constante, puesto que la connotación es de actividad, es de dinamismo y no de ser pasivo. Así que son algunos detalles de lo que puede hacer referencia este nombre que se les daba a los cristianos al inicio, de ser seguidores del camino. Continúa la lectura diciendo: pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Así que el Saulo, llamado después Pablo, va con unos acompañantes y de repente tiene esta experiencia de una luz del cielo que lo ilumina, que lo inunda todo, y él cae al suelo. Un tipo de muerte, esto de caer, no es una muerte física, pero sí será una muerte espiritual, porque después nos dirán que permanece ciego, a pesar de que tiene los ojos abiertos, por 3 días, también un símbolo de la muerte misma de Jesucristo, que está 3 días en la tumba y que después de 3 días Él resucita. Así, igualmente para Pablo, esta experiencia será un tipo de resurrección que lo pasa de la muerte a la vida, que lo pasa de la tumba
a la nueva existencia en Cristo. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Algo impresionante aquí, Jesús, quien se dirige a Saulo, dentro de esta experiencia está plenamente identificado con sus seguidores, con la iglesia. Y esto también lo tenemos ya en los evangelios, cuando Jesús nos dice: quien te recibe a ti, me recibe a mí, y a quien me ha enviado a mí, ¿no? Así que hay una identificación completa entre Jesucristo y sus discípulos y sus seguidores. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días, ciego, sin comer y beber. Así que queda ciego, cierta connotación de oscuridad, de muerte, por 3 días, también haciendo referencia a los 3 días que Jesús tuvo en la tumba, ¿no? Y que cuando Pablo es sanado, pues también símbolo de resurrección, que la luz le regresa a los ojos, y también una nueva forma de entenderse a sí mismo y de entender su misión desde ese día en adelante. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Así que ahora entra otro personaje en esta historia. Ya en Damasco ya estaba, parece, según esta lectura, una comunidad cristiana de judíos cristianos. Y Ananías, un hombre muy respetable dentro de la comunidad judía, era parte de esta comunidad cristiana. Y a él Dios se le aparece para que sea el instrumento de la sanación de Pablo. A primeras, Ananías resiste lo que Jesús en esta visión le ordena, porque ya Ananías está enterado de lo que Pablo había hecho en Jerusalén, arrestando a judíos cristianos y llevarlos a la cárcel por ser seguidores de Jesucristo. Y ya esa noticia se había desparramado por todas las comunidades judío-cristianas donde estaban establecidas. Se cree de que esta experiencia se llevó a cabo unos 12 años antes del primer concilio en Jerusalén. El primer concilio se llevó a cabo en el año 49, así que esto fue quizás en el año 36, cuando Pablo tuvo esta experiencia de conversión. Así que ya el cristianismo se había desparramado fuera de Jerusalén y se había establecido más allá de las fronteras del territorio de Israel. Aquí tenemos en Damasco, que está hacia el noreste de Jerusalén, en lo que hoy en día es Siria. Y era una de las ciudades principales de esta región, que era parte también del Imperio Romano. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Así que Ananías tiene motivo para poner objeciones a esto que Jesús le pide por medio de esta visión.
Y él responde, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Los caminos del Señor verdaderamente son extraños. Y a veces la voluntad de Dios se manifiesta por formas de que quizás nunca la habíamos contemplado o pensado, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado de que Jesús escogería a un hombre que perseguía a la comunidad cristiana, que había estado presente, había aprobado el martirio de Esteban, y que ahora va hasta Damasco para arrestar y traer a Jerusalén a seguidores de Jesucristo? Pero la sabiduría de Dios está por mucho más por encima de la nuestra, y solamente Dios sabe el porqué de las cosas, y a últimas tenemos que doblar rodilla y bajar la cabeza y decir, Señor, ¿cómo nos atrevemos a juzgar cuando realmente no sabemos tus designios, no sabemos el porqué de tus decisiones, ¿no? Y aquí Dios escoge a este hombre, que es un hombre profundamente preparado en la tradición judía, un hombre con profundo celo y pasión por defender a Dios mismo y a la tradición judía, ¿no? Y ahora toda esta enseñanza, toda esta formación, todo este celo y pasión será puesto al servicio de Jesucristo, al servicio del Evangelio, ¿no? Y Pablo, que pensaba que estaba profundamente convencido de su celo y pasión por Dios y la tradición judía, pues se da cuenta lo ignorante que estaba, ¿no? Y aquí entra una experiencia que debe de sacudirnos también a nosotros, ¿no? De que debe de haber en cierta manera cierto espacio de duda, no tanto de Dios, sino de nosotros, ¿no? De que si estamos entendiendo, si estamos interpretando claramente a Dios y la voluntad de Dios para con nosotros. La duda no es yo pienso que hay diferentes tipos de duda, ¿no? La duda de la existencia de Dios no la podemos negar, no puede existir, pero la duda en cuanto a cómo uno entiende, cómo uno interpreta y cómo uno vive, yo creo que es necesaria para el crecimiento. La duda es para poder dar espacio a que Dios nos pueda sorprender, para que Dios nos pueda seguir iluminando y a veces también forzando a cambiar, a crecer, a profundizar tanto nuestro entendimiento como nuestro seguimiento de aquel que constantemente nos llama, ¿no? Y aquí yo creo que es lo que sucede con Pablo. Por eso al principio pregunté, ¿no?, que si su experiencia del martirio de Esteban sembró en él alguna duda de sí mismo, de Pablo mismo, ¿no?, que hizo posible después en este encuentro con Jesucristo resucitado en camino a Damasco, el poder estar abierto a esta experiencia que transformará su vida. Y después le dice a Ananías que también Dios le dirá a Pablo lo que tendrá que sufrir. Y vaya que si Pablo sufrió por esta decisión de seguir y proclamar a Jesucristo. El hombre perseguidor se convierte en un hombre perseguido por la causa del Evangelio. Y Pablo nunca se ve a sí mismo como una víctima. Nunca se vio como una víctima, sino todo lo contrario. Su propio sufrimiento lo ve en relación a la pasión de Cristo, a la muerte de Cristo, ¿no? Y se sintió digno de poder sufrir, no similar, pero de por lo menos se sintió digno de que su sufrimiento fuera considerado como un testimonio de su fidelidad y entrega tanto a Jesús como a su evangelio. Ananías fue allá, entró en la casa, le puso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Nuevamente, aquí está
connotación de el camino. Saulo estaba en el camino, y ahí en el camino fue donde Dios lo encuentra y después lo pone en un nuevo camino, en el camino del reino, en el camino del evangelio de Jesús. Dice, Él me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó, lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Vaya cambio, vaya transformación. Y después vendrán las dudas de los otros judíos cristianos si verdaderamente este hombre que antes los perseguía ahora está proclamando a Jesús, ¿no? Pues Pablo mismo tendrá que ganarse esa confianza, puesto que tiene que cambiar como él es visto por otros, de que si su conversión es genuina. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación de este discurso del pan bajado del cielo de Jesucristo. Y ahora tenemos unas palabras que aún hoy en día yo creo que provocan shock al escucharlas. Y eso porque aún seguimos interpretándolas literalmente y malentendiendo el significado de estas palabras de Jesús. Dice, en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Ayer escuchamos cómo Jesús habló de sí mismo del pan bajado del cielo como carne que tiene que consumirse, comerse, ¿no? Y ahora sus palabras son todavía más difíciles de aceptar por la audiencia que son judíos. Jesús está dentro de la sinagoga de Cafarnaúm cuando dice estas palabras. Dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Hay que imaginar cómo estas palabras fue un shock para la audiencia judía dentro de esta sinagoga donde Jesús se encuentra. Hablar de que tienen que comer su carne y peor todavía, beber su sangre. Para el judío la sangre es donde la vida se encuentra y tener contacto con la sangre, ya sea de humanos o de animales, era un tabú. Por eso una persona que tocara o entrar en contacto con sangre quedaba ritualmente impura y no podía participar en eventos religiosos, sino antes pasar por un proceso de santificación o de purificación de ese contacto con la sangre. Recordamos, por ejemplo, la escena en la parábola del buen samaritano, en cómo dos personajes religiosos le sacan la vuelta al que está moribundo en el camino. ¿Por qué? Porque si se paraban y lo atendían, ese contacto con la sangre pues les impedía participar en algún rito religioso, porque ese contacto los dejaba impuro ritualmente. Y ahora Jesús le está diciendo que beban su sangre. Eso es como echarles un balde de agua fría a su audiencia con estas palabras, ¿no? Pero es que la audiencia, y también hoy en día también nosotros tomamos estas palabras literalmente, ¿no? Y también otra cosa, Jesús no está hablando aquí explícitamente de la Eucaristía. Está hablando de algo mucho, mucho más, ¿no? El tema de la Eucaristía es algo que es más específico para la última cena, particularmente en Juan. Aquí Jesús está hablando de una identificación plena. Así como cuando uno consume alimentos, ese alimento pues pasa a ser parte de nuestro físico, de nuestro cuerpo. Pues igualmente comer su carne, comer su sangre es asimilarlo completamente, identificarnos plenamente y vivir en él y por medio de él. Esto es a lo que estas palabras de Jesús nos llevan, ¿no? Y reducirlo simplemente a la Eucaristía es distorsionar este sentido de las palabras de Jesús, porque está hablando de algo mucho, mucho más
allá de que simplemente de la Sagrada Escritura. Hace referencias a eso y podemos hacer algunas conexiones, pero no es acerca de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Eucaristía que Jesús está hablando aquí. Está hablando de una identificación total y completa con Él, lo cual tiene muchas más implicaciones para nosotros, porque reducir a Jesús simplemente a un sacramento, a un rito, es distorsionar el sentido, porque la vida que Él nos ofrece en Él mismo está en el asimilar, hacer nuestra estas palabras, porque en la mentalidad judía escuchar a Jesús es escucharlo, es entenderlo, es asimilarlo y ponerlo en práctica. 4 partes de este proceso de escuchar. Y es a lo que Jesús se refiere aquí, de que cuando lo aceptamos, cuando nos identificamos, cuando lo hacemos nuestro y lo ponemos en práctica, ahí empieza la vida nueva que Él nos ofrece. Mi carne es verdadera comida, dice Jesús, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. ¿Sí? Jesús vive por el Padre, ¿por qué? Porque está plenamente identificado con él y su voluntad. Así también el que me come vivirá por mí, ¿no? Así que Jesús quiere para nosotros, que escuchamos ahora su evangelio, lo que Él mismo vivió en relación con Dios Padre. Y repito, esta es una identificación plena con aquel que lo envió, porque de su relación con Dios Padre fluye toda su vida, y es lo que Jesús quiere para nosotros. Al identificarnos plenamente con Él, que también nuestras vidas fluyan de esta relación de intimidad y confianza con Él y con Dios. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y este vivirá para siempre ya es una realidad que ahora ya se puede vivir, porque son las primicias de esta victoria que Dios ha ganado para nosotros en su resurrección y que por el Espíritu Santo ya se nos hace accesible. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.